Mis padres llevaron a mi hermana de vacaciones en lugar de mí, ella arruinó el viaje familiar y fue arrestada, ahora finalmente ven su verdadera personalidad. Yo, 23F, tengo una hermana menor, Clara, 18F, que sinceramente creo que es el verdadero retrato del caos en forma humana. Durante años, intenté mostrarles a mis padres quién era realmente, pero nunca me escucharon. Hasta ahora. Para dar un poco de contexto, mi relación con mis padres siempre ha sido algo complicada, principalmente por culpa de Clara. Ellos la adoran, casi como si fuera una bendición divina. Mi madre tuvo un aborto espontáneo unos años antes de que Clara naciera, lo que la dejó devastada. Cuando Clara llegó, fue tratada como el milagro que curó el dolor de nuestra familia. Se convirtió en el centro del universo de mis padres, y eso la transformó en una persona mimada y manipuladora. Amaba a Clara cuando éramos niñas, pero con el tiempo me di cuenta de lo habilidosa que era para manipular a las personas. Siempre lograba que las cosas giraran a su favor y hacía un espectáculo cuando necesitaba hacerse la víctima. Por ejemplo, cuando cumplí 15 años, recibí un collar antiguo de mis abuelos, una reliquia familiar que me emocionó muchísimo. Clara se mostró visiblemente envidiosa y pidió usar el collar. Me negué, al fin y al cabo, era un regalo de cumpleaños para mí. Esa misma noche, ella tomó un hámster que teníamos como mascota y lo puso en mi cama, sabiendo que tenía un miedo terrible a los roedores. Me asusté muchísimo al sentir al animal moviéndose entre las sábanas. Clara fingió sorpresa, pero más tarde confesó, con esa sonrisa de quien ha ganado, que lo había hecho a propósito para enseñarme una lección. Eso me marcó profundamente. Este tipo de cosas ocurrieron innumerables veces. Una vez, cuando tenía 16 años, invité a un chico de la escuela, Matías, a ver una película en mi casa. Estaba muy emocionada y me esmeré en mi apariencia. Apenas llegó, Clara derramó refresco sobre mí sin querer y se quedó riendo mientras yo corría a cambiarme. Luego pasó toda la película contando historias vergonzosas sobre mí. Al final, Matías se fue sin siquiera despedirse bien. Clara sonrió y dijo que solo estaba ayudando. Por más que intentaba contarles a mis padres sobre estas cosas, nunca me creían. Para ellos, Clara era solo una niña inocente e ingenua. Finalmente dejé de hablar, porque siempre me veían como la problemática. Con esto, Clara continuó siendo la consentida, y yo me convertí en la extraña en mi propia casa. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, me dediqué por completo a mis estudios para salir de casa lo antes posible. En la universidad, finalmente sentí un poco de libertad. Pero siempre que volvía a casa en las vacaciones, Clara se encargaba de recordarme que no era bienvenida. Me ignoraba, manipulaba mis cosas e incluso rompía algunos objetos, todo con la aprobación silenciosa de mis padres. Comencé a evitar regresar a casa y pasé las vacaciones con amigos. Mis padres parecían no preocuparse, pensando que solo quería independencia. Cuando Clara terminó la secundaria, no obtuvo buenas calificaciones para entrar a una universidad y terminó yendo a un colegio comunitario. Eso significaba que seguía viviendo con nuestros padres, mientras yo continuaba mi vida en otra ciudad, trabajando para una empresa en San Francisco. Apenas mantenía contacto con ellos, y con Clara, absolutamente ninguno. Todo cambió cuando mi padre tuvo un infarto recientemente. Fue un susto enorme, pero por suerte sobrevivió. En cuanto mi madre me llamó para contármelo, tomé el primer vuelo a casa. Cuando llegué, encontré a mis padres emocionalmente afectados, pero Clara parecía indiferente. Estaba en el celular, como si nada hubiera pasado. Mi padre, ahora más consciente de la fragilidad de la vida, sugirió que hiciéramos un viaje en familia, algo que no hacíamos desde hace años. A pesar de mi reticencia, acepté por él. Clara, como siempre, no parecía muy entusiasmada. Mi padre planeó todo, los boletos, los hoteles, e incluso organizó mis días libres en el trabajo. El día del viaje, cuando llegamos al aeropuerto, descubrí que mi boleto había sido cancelado. Mi padre estaba confundido, jurando que había comprado todos los boletos. Al investigar, descubrimos que solo mi boleto había sido misteriosamente anulado. Miré a Clara, quien tenía esa sonrisa de satisfacción que conozco tan bien. No había dudas, ella había hecho eso. Perdí la paciencia en el aeropuerto. Empecé a gritarle a Clara, acusándola de haber cancelado mi pasaje, mientras ella solo me miraba con esa sonrisa burlona, fingiendo inocencia. Mis padres, como siempre, salieron en su defensa. Mi madre inmediatamente dijo, «Tu hermana jamás haría algo así, deja de inventar cosas». Mi padre intentó culpar a la aerolínea, sugiriendo que tal vez había sido un error técnico. Era desesperante verlos ignorar lo obvio. Clara, por su parte, solo me miraba con esa expresión de triunfo, como si supiera que había ganado una vez más. La situación estaba fuera de mi control. No había vuelos disponibles para ese día, y la única solución era regresar a casa y tratar de conseguir otro vuelo al día siguiente. Pero la idea de viajar sola y, peor aún, de pasar todo el viaje al lado de Clara ya me había agotado emocionalmente. Le dije a mis padres que podían continuar con el viaje sin mí. Ellos dudaron por un momento, pero pronto aceptaron.
Mi madre, en un intento patético de justificar la decisión, dijo que yo ya viajaba bastante por trabajo y que no haría diferencia perder este viaje. Fue como una bofetada. Así que ahí estaba yo, sola en el aeropuerto, viendo a mi familia embarcarse en lo que se suponía que sería un viaje familiar. Regresé a San Francisco, intentando no pensar demasiado en el asunto. Decidí convertir los días libres que ya había solicitado en el trabajo en un momento para mí mismo. Me reencontré con amigos, leí algunos libros y me convencí de que era mejor así. Sin embargo, cada vez que mis padres me llamaban por videollamada durante el viaje, veía lo mucho que se estaban divirtiendo sin mí. Era un recordatorio doloroso de que mi presencia, o ausencia, no hacía diferencia para ellos. Pero las cosas empezaron a desmoronarse al tercer día del viaje. Me desperté con varias llamadas perdidas de mi madre. Mi primera reacción fue de pánico, pensando que algo le había pasado a mi padre. Llamé de vuelta inmediatamente, y mi madre respondió, con la voz llena de angustia. Me explicó que algo muy extraño estaba ocurriendo, los medicamentos de mi padre, que debía tomar diariamente tras el infarto, estaban desapareciendo. Mi padre, ya preocupado por su salud, estaba al borde de un ataque de nervio. Revisaron el cuarto del hotel de arriba a abajo, pero no encontraron nada. Mi madre, sospechando, decidió buscar en la habitación de Clara mientras ella no estaba. Lo que encontró fue impactante, todos los medicamentos de mi padre escondidos en la mesita de noche de Clara. Mi madre estaba incrédula, pero no sabía cómo manejar la situación. Llamó a mi padre, quien también quedó horrorizado. Era imposible ignorar lo que eso significaba. Por primera vez, parecía que mis padres estaban empezando a ver quién era realmente Clara. Mi madre me preguntó qué debían hacer. Le dije que no confrontaran a Clara todavía. Expliqué que, siendo la manipuladora que es, probablemente tendría alguna excusa preparada y trataría de girar la situación a su favor. Les recomendé mantener la calma y esperar a regresar a casa, donde podrían pensar mejor cómo abordar el problema. Pero parece que algo sucedió, porque unas horas después recibí otra llamada, esta vez de mi padre. Estaba visiblemente alterado. Clara está arrestada, dijo, con la voz temblorosa. Me quedé boquiabierta. Mi padre explicó que, al ser confrontada por los medicamentos, Clara explotó. Comenzó a gritar, lanzando objetos por la habitación e insultando a mis padres, especialmente a mi padre. Dijo que él nunca debería haber permitido que yo fuera incluida en el viaje y que todo era su culpa por tratarme como parte de la familia. La situación se salió tanto de control que alguien del hotel llamó a la policía. Cuando llegaron los oficiales, Clara no solo se negó a calmarse, sino que también los insultó. Eso resultó en su arresto. Me quedé sin palabras al escuchar a mi padre contar todo. ¿Clara arrestada? Parecía surrealista, incluso considerando todas las cosas terribles que ya había hecho. Mi padre continuó explicando, la policía la había puesto bajo custodia por agresión y comportamiento desordenado. Mis padres estaban en estado de shock. Claramente, esta era una situación que nunca imaginaron que la hija milagrosa pudiera causar. Sin embargo, la pesadilla estaba lejos de terminar. Después de que Clara fue arrestada, mis padres intentaron organizar todo para conseguir su liberación al día siguiente. Pero entonces surgió otro problema. Los pasaportes y las carteras de mis padres habían desaparecido. Sin dinero ni documentos, estaban literalmente atrapados en un país extranjero. Pronto quedó claro que Clara estaba detrás de todo esto. A pesar de todo, mis padres no querían creer que ella fuera capaz de algo tan extremo. Estaban desesperados, llamándome constantemente para pedir ayuda. Mi madre, con la voz entrecortada, admitió que tal vez habían sido ciegos respecto a Clara durante todos estos años. Nunca pensamos que fuera capaz de esto, dijo. Era una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Por más enojada que estuviera, sabía que no podía dejar a mis padres en esa situación. Prometí enviar dinero a través de Western Union para que pudieran pagar lo necesario para resolver las cosas. Pero también les dije claramente, tienen que encontrar los pasaportes. Sin eso, no podrán volver a casa. Mientras hablábamos, un pensamiento me golpeó, ¿y si Clara había destruido los pasaportes? Eso sería algo que haría para seguir teniendo el control de la situación. Afortunadamente, al día siguiente, Clara finalmente reveló dónde había escondido los documentos, probablemente presionada por la posibilidad de que mis padres llamaran a las autoridades nuevamente. Aún así, estaban exhaustos y emocionalmente devastados. Por primera vez, mis padres empezaron a ver a Clara bajo una luz completamente diferente. Mi madre, quien siempre la había defendido con uñas y dientes, parecía abatida, como si algo dentro de ella se hubiera roto. Cuando mis padres finalmente lograron regresar a casa, las cosas no mejoraron. Decidieron confrontar a Clara por todo lo que había ocurrido, y eso solo llevó a más caos. Clara explotó nuevamente, diciendo que todo era culpa de ellos, que ella era la víctima en esa situación. Llegó al punto de amenazar con hacer falsas acusaciones contra mis padres, alegando que había sido descuidada y abusada cuando era niña. Fue la gota que colmó el vaso. Mi padre, aún debilitado por su frágil estado de salud, me llamó pidiendo consejo.
Le sugerí que buscaran un abogado para manejar el problema de Clara de manera más definitiva, especialmente considerando los riesgos que representaba para ello. Sin embargo, esa decisión no fue fácil para mis padres. A pesar de todo lo que Clara había hecho, todavía se sentían responsables por ella. Pero la realidad era clara. Clara estaba fuera de control, y mi madre y mi padre finalmente entendieron que necesitaban poner límites antes de que algo peor sucediera. Poco después, iniciaron un proceso formal para pedir la salida de Clara de la casa. Durante el periodo en que esto sucedía, Clara se volvió aún más incontrolable. Comenzó a esconder las llaves del auto de mis padres, dificultándoles ir al trabajo. Rompía platos y otros objetos de la casa en ataques de rabia. Era una pesadilla constante, y mis padres estaban al borde del colapso. Mi madre me llamaba casi todas las noches llorando, diciendo que ya no sabía qué hacer. Entonces ocurrió el incidente que cambió todo. Durante una discusión particularmente intensa, Clara agarró un cuchillo y amenazó a mis padres. Mi padre, con su salud ya debilitada, se aterrorizó, y mi madre llamó a la policía. Clara fue arrestada nuevamente, esta vez por agresión y amenaza. A partir de ese momento, mis padres finalmente entendieron que Clara no podía seguir viviendo con ello. Era demasiado peligroso. Tras el arresto de Clara, mis padres tomaron la decisión más difícil de sus vidas, contrataron a un abogado e iniciaron el proceso formal de desalojo. A pesar de todas las amenazas, explosiones de ira y el miedo constante a represalias, se dieron cuenta de que mantenerla en casa ya no era seguro, ni para ellos ni para la propia Clara. La idea de llevar a su propia hija a los tribunales para obligarla a salir de casa los devastaba, pero no tenían otra opción. Mientras Clara estaba bajo custodia, el abogado trabajó rápidamente para presentar los documentos de desalojo. Cuando fue liberada, mis padres la enfrentaron con la orden legal que estipulaba un plazo para que abandonara la casa. Clara explotó, como era de esperar, pero esta vez mis padres estaban más preparados. En lugar de ceder a sus manipulaciones y gritos, se mantuvieron firmes. Ella gritó, los acusó e incluso amenazó con mentir a la policía, alegando que había sido maltratada durante su infancia. Pero nada de eso debilitó la determinación de mis padres. Los días que siguieron fueron un infierno. Clara parecía decidida a hacer la vida de todos insoportable. Empezó a romper muebles, esconder objetos importantes, incluidos los lentes de mi padre, que necesitaba para conducir. Por la noche, ponía música a todo volumen o golpeaba las puertas, asegurándose de que nadie en la casa tuviera un momento de paz. Aún así, mis padres resistieron. Estaban agotados, física y emocionalmente, pero finalmente entendieron que estaban enfrentando las consecuencias de años de permisividad y favoritismo. Mientras todo esto sucedía, yo seguía en San Francisco, tratando de apoyarlos a la distancia. Era surrealista escuchar a mi madre, quien durante años había defendido ciegamente a Clara, ahora llorar por teléfono diciendo cosas como, tú tenías razón todo el tiempo. ¿Cómo fuimos tan tontos? ¿Por qué no te escuchamos antes? Esas palabras, aunque sonaban como una especie de justicia tardía, no borraban los años de dolor que pasé siendo ignorada. Aún así, sabía que no era el momento de guardar rencores. Mis padres me necesitaban, y yo quería ayudarlos. Finalmente, llegó el plazo estipulado por el tribunal. Cuando Clara se negó a salir, la policía fue llamada para sacarla de la casa. Fue un espectáculo doloroso para mis padres presenciarlo, pero también una especie de alivio. Era el fin de una era caótica y destructiva. Después de que Clara fue obligada a salir, mis padres pasaron algunos días tratando de poner la casa, y sus vidas, en orden nuevamente. Mi madre me llamó y me pidió pasar un tiempo conmigo en San Francisco. Dijo que necesitaba espacio para respirar, lejos de los recuerdos y el caos que Clara había dejado atrás. Mi padre, aunque reacio por el trabajo, finalmente aceptó venir también. Sabía que ese viaje no era solo para descansar. Era un intento de reconstruir lo que quedaba de nuestra relación como familia. Cuando mis padres llegaron, los primeros días estuvieron marcados por conversaciones difíciles. Sentados en la sala de mi pequeño apartamento, finalmente abrieron sus corazones. Admitieron que habían sido ciegos ante el favoritismo que mostraron hacia Clara durante tantos años, ciegos al impacto que eso tuvo sobre mí. Mi padre dijo, con lágrimas en los ojos, que nunca quiso lastimarme, pero que la tragedia del aborto los había transformado de maneras que ni siquiera percibía. Pusimos todas nuestras esperanzas en ella, dijo. Y en el proceso, te ignoramos. Fue un error terrible. Mi madre también se sinceró, admitiendo que siempre pensó que estaba protegiendo a Clara al negar sus fallos, pero que, en realidad, solo contribuyó a que se convirtiera en la persona problemática que es hoy. Fallé contigo, y también con ella, dijo, con la voz quebrada. Fue un momento agridulce. Esperé tanto tiempo para escuchar esas palabras, pero ahora que llegaron, el dolor de todo lo que pasé parecía aún más real. Les dije que tomaría tiempo perdonarlos completamente. No era algo que pudiera resolverse con una sola conversación o durante una visita breve. Lo entendieron, y acordamos comenzar desde cero, paso a paso. Pasamos los días siguientes explorando la ciudad,
tratando de crear nuevos recuerdos y sanar las heridas que aún estaban frescas. A medida que pasaron los días, me di cuenta de que, por primera vez en años, estaba comenzando a reconstruir una conexión con mis padres. Aunque las heridas eran profundas, el hecho de que finalmente estuvieran reconociendo sus errores me trajo una sensación de alivio, aunque mezclada con una tristeza difícil de describir. Durante nuestras caminatas por San Francisco, compartieron recuerdos felices del pasado, momentos en los que aún sentía que formaba parte de la familia. Parecía que, de alguna manera, estaban intentando recuperar el tiempo perdido. Mientras tanto, el futuro de Clara seguía siendo una incógnita. Mis padres se sentían culpables por haber permitido que las cosas llegaran a ese punto, pero también eran conscientes de que no podían seguir rescatándola. Amamos a tu hermana, pero necesita ayuda, y ya no somos capaces de ofrecérsela solos, dijo mi padre, visiblemente agotado. Fue la primera vez que vi a mis padres establecer límites claros en relación a Clara. Mencionaron que Clara estaba quedándose temporalmente en la casa de una amiga. A pesar de eso, mi madre estaba preocupada por lo que sucedería cuando Clara ya no tuviera a dónde ir. Fue entonces cuando sugerí que tal vez Clara necesitara una evaluación profesional. Sus comportamientos agresivos y manipuladores no eran normales y probablemente había cuestiones más profundas en juego. Es adulta, les dije, no pueden obligarla a buscar ayuda, pero tal vez puedan incentivarla, de manera calmada y firme, a dar ese paso. Aunque dudosos, mis padres aceptaron intentarlo. Decidieron que, al volver a casa, programarían una conversación con Clara, pero esta vez en un lugar público. Esto disminuiría la posibilidad de nuevos episodios de ira o violencia. También les aconsejé que buscaran apoyo legal para protegerse, en caso de que Clara volviera a amenazarlos o actuara de manera peligrosa. Antes de partir de San Francisco, mis padres me agradecieron por todo. Mi madre, en particular, parecía profundamente arrepentida. Siempre has sido tan fuerte, dijo, mientras tomaba mis manos. Solo desearía que hubiéramos visto esto antes. Su disculpa fue sincera, pero sabía que el perdón completo tomaría tiempo. Aún así, era un comienzo, y estaba dispuesta a darle una oportunidad a esta nueva dinámica. Después de que mis padres regresaron a casa, las cosas comenzaron a desarrollarse con Clara de una manera inesperada. La encontraron para conversar y, como era de esperarse, reaccionó con hostilidad al principio. Sin embargo, al darse cuenta de que ellos no cedían como antes, algo en ella cambió. No fue una transformación milagrosa, pero Clara aceptó considerar la idea de buscar ayuda profesional. Mis padres, por su parte, se mantuvieron firmes en sus palabras. No podría regresar a casa hasta que demostrara cambios significativos. En los meses siguientes, recibí actualizaciones esporádicas sobre Clara. Estaba pasando por un periodo difícil, pero, según mis padres, parecía estar aceptando lentamente que necesitaba ayuda. Aún no sé si realmente ha cambiado o si es otra de sus manipulaciones, pero por primera vez no me sentí responsable de averiguarlo. Esa carga ya no era mía. En cuanto a mí y mis padres, todavía estamos trabajando para reconstruir nuestra relación. Nos hablamos con regularidad, e incluso han planeado otro viaje para visitarme nuevamente. Esta vez, sin Clara para causar caos. Ha sido un camino largo hasta aquí, pero finalmente siento que estamos avanzando hacia un futuro más saludable como familia.